vemos algunos aspectos de la vida perfecta, de la vida de unión con Dios, en la cual el alma está transformada. Aunque nos veamos lejos de este estado, sin embargo, siempre hay que considerarlo para poder llegar a él, porque si no lo conocemos, no podemos desearlo. Y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, desear llegar a la perfección todos los que hemos recibido la gracia de la vida espiritual. Podemos considerarlo con la ayuda de Santa Teresa de Jesús, en las moradas, en las séptimas moradas, habla del conocimiento de la Trinidad que se tiene cuando la vida espiritual es perfecta, es decir, cuando el don de sabiduría del Espíritu Santo ilumina la mente. El don de sabiduría es el más elevado de todos. La base de la contemplación es siempre la fe, pero el don de sabiduría aclara la fe, hace que por el amor la fe comience a percibir algo de Dios. Es un conocimiento que se tiene por amor, por la caridad. Por eso Santo Tomás en la Suma, cuando habla de la sabiduría, del don de sabiduría, lo conecta con la caridad. Es un conocimiento por amor, un conocimiento experimental, o sea, no es como una visión esencial la que tiene la inteligencia. Normalmente es un conocimiento que comunica con el que tiene Dios. Y como no se puede explicar bien qué tipo de conocimiento es a través de la analogía de la vida intelectual, aunque es vida intelectual, pero superior, se usa la analogía del sentido. Entonces el sentido tiene experiencia. Y aquí también tenemos experiencia de Dios. San Tomás habla de la experiencia de Dios, que es como un conocimiento experimental de la Santísima Trinidad. Recordemos que San Agustín dice que en el alma está la imagen de la Trinidad, en la memoria, el entendimiento y la voluntad. La memoria que nos conecta con el Padre, el entendimiento con el Hijo y la voluntad con el Espíritu Santo. Memoria, entendimiento y voluntad. Porque la vida trinitaria se suscita en el alma. Con eso hemos comenzado. El nacimiento del Verbo en el alma. El Padre engendra al Hijo en nuestra alma, nace en el alma. Y el Espíritu Santo está presente en este nacimiento. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos envía su don de sabiduría, está presente por el don, pero también está presente el Hijo, que es sabiduría, es don de sabiduría. El don nos conecta con el Espíritu Santo, la sabiduría con el Hijo. Tenemos experiencia del Hijo y del Espíritu Santo. Y por esta experiencia, misteriosamente alcanzamos al Padre, aunque el Padre siempre es misterioso porque es el origen y es el fin. Y en esta vida no vemos a Dios. Entonces, no podemos ver la Trinidad, pero sí la podemos experimentar de alguna manera, la podemos sentir. Aquí sí se puede usar la palabra sentir en un modo muy elevado, no es el sentimiento sentimentalista del cual hablábamos antes, que es más de los principiantes, sino que es un sentir a Dios muy perfecto, en el cual puede participar también el sentimiento, pero es un conocimiento esencialmente espiritual unido al amor. Veamos cómo explica Santa Teresa primero y después San Juan de la Cruz algo de este tipo de vida perfecta, espiritual. Quiere ya nuestro buen Dios quitarle las escamas de los ojos y que vea y entienda algo de la merced que le hace, aunque es por una manera extraña,
y metida en aquella morada por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra la Santísima Trinidad. Todas tres personas, con la inflamación que primero viene a su espíritu, a manera de una nube de grandísima claridad. Y estas personas distintas, y por una noticia admirable que se da el alma, entiende con grandísima verdad ser todas tres personas una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios. De manera que lo que tenemos por fe, allí lo entiende el alma, podemos decir por vista, aunque no es vista con los ojos del cuerpo ni del alma, porque no es visión imaginaria. Aquí se le comunican todas tres personas y la hablan y dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio, que dijo el Señor, que vendría Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le alma y guarda sus mandamientos. Acá está Santa Teresa indicando los elementos esenciales de la vida espiritual perfecta, que termina en el contacto con la Santísima Trinidad. San Juan de la Cruz va a agregar que hay también un contacto con los atributos divinos, conocidos distintamente, porque nosotros conocemos las perfecciones de Dios por analogía desde las criaturas, pero otra cosa es percibirlas por la gracia, o sea, teniendo la misma vida de Dios. Entonces, los elementos fundamentales de este estado de unión perfecta es vivir en la Trinidad, ser asimilados por la Trinidad o conocer la Trinidad, ver la Trinidad, pero no es la visión beatífica de Dios. Todavía no se ve la esencia de Dios y por tanto la esencia de la Trinidad. Pues cada una de las tres personas es idéntica con Dios, aunque son distintas entre sí. Dios es esa Trinidad de personas que se percibe como viva, como distinta y como amigable, porque son amigas las personas, como dijimos al principio de estas meditaciones. Las personas divinas entran en contacto, cada una a su manera, con nosotros. Y la primera que entra en contacto con nosotros es el Espíritu Santo, por eso habla aquí de la nube. Cuando los discípulos subieron al monte, en la transfiguración también apareció la nube, los cubrió la nube. Y también, misteriosamente, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés sacó el pueblo del desierto, había una nube que lo guiaba, que era una nube luminosa de noche y tenebrosa de día, como dice San Juan de la Cruz, aplicándolo a la noche oscura. Es una nube que guía. La nube es el Espíritu Santo, simboliza, significa el Espíritu Santo, porque produce una consolación. Cuando está el desierto, está la aridez, viene la nube que refresca como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos introduce en la percepción distinta de la persona divina de Jesús. Y de esta manera subimos al Padre o retornamos al Padre, como dice Santo Tomás. Podemos verlo con la ayuda de San Juan de la Cruz, en el libro de la llama de amor viva, que es el que describe la experiencia espiritual, la experiencia mística más elevada. Aquí él insiste mucho en que el alma tiene que dedicarse a Dios cuando está llamada interiormente a estar en presencia de Dios. No debe dejar distraerse por las actividades externas, aunque parezcan muy productivas e incluso apostólicas. Hablando del Espíritu Santo, que dijimos que en cierta manera es el primero que toca al alma, porque la cambia, le cambia el corazón, y es así hasta el final.
Por lo que está dicho y por lo que ahora diremos, se entenderá más claro cuál sea la excelencia de los resplandores de estas lámparas que vamos diciendo, porque estas resplandores, por otro nombre, se llaman obumbraciones, para inteligencia de lo cual es de saber que obumbración quiere decir tanto como hacimiento de sombra, y hacer sombra es tanto como amparar y favorecer y hacer mercedes, porque cubriendo la sombra es señal que la persona cuya es está cerca para favorecer y amparar. Y por eso aquella merced que hizo Dios a la Virgen María de la concepción del Hijo de Dios la llamó el ángel San Gabriel obumbración del Espíritu Santo, diciendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra. Es decir, a la Virgen María, cuando vino el Espíritu Santo, le hizo sombra, que es como lo que hace la nube. Y dice San Juan de la Cruz que esto pasa respecto de todas las perfecciones divinas, que el Espíritu Santo hace sombra según las lámparas de fuego. Es una expresión del libro del Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento, lámparas de fuego. Las lámparas de fuego son las perfecciones divinas o los atributos divinos, que son luminosos, pero distintos entre sí. Como en las iglesias antiguas, en las iglesias bizantinas, había muchas lámparas colgadas, y dice Dionisio que todas las lámparas forman una sola luz, aunque sean distintas. Y así son las perfecciones divinas cuando el alma las percibe, y las percibe bajo una especie de sombra que produce el Espíritu Santo. Para entender bien cómo sea este hacimiento de sombra de Dios o obumbramientos resplandores, que todo es uno, es de saber que cada cosa tiene y hace la sombra conforme al talle y propiedad de la misma. Si la cosa es opaca y oscura, hace sombra oscura. Si la cosa es clara y sutil, hace la sombra clara y sutil. Y así la sombra de una tiniebla será otra tiniebla al talle de aquella tiniebla. Y la sombra de una luz será otra luz al talle de aquella luz. Pues como quiera que estas virtudes y atributos de Dios sean lámparas encendidas y resplandecientes, estando tan cerca del alma, como habemos dicho, no podrán dejar de tocarla con sus sombras, las cuales también han de ser encendidas y resplandecientes, al talle de las lámparas que las hacen, y así estas lámparas, estas sombras, serán resplandores. De manera que según esto, la sombra que hace al alma la lámpara de la hermosura de Dios será otra hermosura, al talle y propiedad de aquella hermosura de Dios. Y la sombra que hace la fortaleza será otra fortaleza y talle de la de Dios. Y la sombra que hace la sabiduría de Dios será otra sabiduría de Dios, al talle de la de Dios, y así de las demás lámparas. O mejor decir, será la misma sabiduría y la misma hermosura y la misma fortaleza de Dios en sombra, porque acá el alma perfectamente no lo puede comprender. La cual sombra, por ser ella tan al talle y propiedad de Dios, que es el mismo Dios en sombra, conoce bien el alma la excelencia de Dios. Según esto, ¿cuáles serán las sombras que hará el Espíritu Santo a esta alma de las grandezas de sus virtudes y atributos, estando tan cerca de ella que no solo la toca en sombras, mas está unido con ella en sombras y resplandores, entendiendo y gustando en cada una de ellas a Dios, según la propiedad y talle de Él en cada una de ellas? Es decir, los atributos divinos se reflejan en el alma. Es como que el alma está divinizada, está hecha como Dios, y por tanto lo que es Dios se refleja en ella, es la sombra. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y Dionisio llamaba esto lámparas de fuego, que son las que están en Dios, porque Dios tiene todas las perfecciones, incluso dice San Juan de la Cruz aquí que tiene muchas perfecciones que nosotros no conocemos, porque algunas conocemos, porque están reflejadas en las criaturas, en la creación, pero muchas no las conocemos porque están escondidas en Dios. Y el alma
el alma que está iluminada por el Espíritu Santo, tocada por el Espíritu Santo, en conexión inmediata, recibe todas estas perfecciones que tiene Dios de una manera misteriosa que es creada, pero al mismo tiempo divina, porque es una participación de la vida divina. Eso es propiamente la gracia, que es lo primero que produce el Espíritu Santo. ¿Mm? O pues, ¿qué sentirá aquí el alma experimentando aquí la noticia y comunicación de aquella figura que vio Ezequiel en aquel animal de 4 caras, en aquella rueda de 4 ruedas, etcétera? Aquí usa la palabra sentir y experimentar. ¿Mm? Y continúa explicando el texto bíblico de Ezequiel. Cuán elevada se sienta aquí esta dichosa alma, cuán engrandecida se conozca, cuán admirada se vea en hermosura santa. ¿Quién lo podrá decir? Viéndose ella de esta manera embestida con tanta copiosidad en las aguas de estos divinos resplandores, hecha de ver que el Padre Eterno la ha concedido con larga mano el regadío superior e inferior, como hizo a Axa su padre cuando ella suspiraba, en el libro de Josué. Pues estas aguas, el alma y el cuerpo, que es la parte inferior y superior, regando, penetran. O sea, el Espíritu Santo con la nube entra en el alma, la riega, le quita la aridez y le produce esta luz interior según cada una de las perfecciones divinas. Y esto va creciendo, porque no tiene término, porque Dios es infinito. Es una experiencia espiritual profunda, es el sentido último de la vida humana. Dios hizo al hombre para la contemplación, ya lo sabían los filósofos, pero esta es la contemplación perfecta de Dios porque es la que tiene el mismo Dios cuando se conoce a sí mismo, cuando se siente a sí mismo, se goza a sí mismo. Eso lo comienza a hacer el Espíritu Santo en el alma, cuando es perfecta. Los autores espirituales, los santos, los doctores, dicen que esta perfección es de esta vida, no es solamente de la vida eterna. La vida eterna, esto es total. Pero en esta vida comienza. Están hablando de esta vida. Entonces, los que buscamos la perfección de la vida espiritual, buscamos esto en esta vida. Aquí aparece el Padre. El Padre Eterno, hecha de ver que el Padre Eterno le ha concedido con larga mano el regadío superior e inferior, es decir, la ha bendecido entregándole el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se une con el alma a través de la gracia. Oh admirable excelencia de Dios, que con ser estas lámparas de los atributos divinos, un simple ser y en él solo se gusten, se vea distintamente tan encendida cada una como la otra, siendo cada una sustancialmente la otra. Porque todas las perfecciones divinas, aunque se perciban como distintas, son la otra. Dios es simple y sin embargo Dios es rico, o sea, tiene muchas perfecciones. Desde el punto de vista filosófico, es muy difícil percibir esto. O se cae en que Dios es uno y que no tiene distinción, o se distingue a Dios en parte, como hizo Platón, que puso muchas ideas de Dios, o muchas ideas divinas. En cambio, aquí se percibe a Dios como realmente es por la ayuda de la gracia. Es decir, se percibe que realmente hay muchas perfecciones en Dios y que esas perfecciones se reflejan en las criaturas y principalmente en el alma.
Oh abismo de deleites, cuán tanto más abundante eres, cuanto están tus riquezas más recogidas en unidad y simplicidad infinita de tu único ser, donde de tal manera se conoce y gusta lo uno que no impide el conocimiento y gusto perfecto de lo otro. Antes, cada cual gracia y virtud que hay en ti es luz que hay de cualquiera otra grandeza tuya. Porque por tu limpieza, oh sabiduría divina, muchas cosas se ven en ti viéndose una, porque tú eres el depósito de los tesoros del Padre, el resplandor de la luz eterna, espejo sin mancilla e imagen de su bondad. Aquí aparece el Hijo. Entonces, la percepción de los atributos divinos es trinitaria, o sea, el Espíritu Santo actúa, nos hace descubrir al Padre, y cuando descubrimos al Padre, conocemos al Hijo, que es el Hijo del Padre, es la sabiduría del Padre. Y todo esto se percibe interiormente y va creciendo, especialmente en esta etapa perfecta. Claro, incipientemente esta vida divina ya está desde el principio, desde el bautismo, hasta la tiene un niño que no tiene uso de razón. El problema es que no tiene conciencia de esto. Para tener conciencia hay que crecer, y para crecer hay que recibir más gracia. Y eso es lo que dijimos que hace principalmente la Eucaristía. La Eucaristía en su sentido pleno nos da más gracia. Y por la gracia está presente la vida divina y por tanto la Santísima Trinidad y todas las perfecciones divinas en cuanto pueden ser percibidas y recibidas en el alma. Y sigue explicando una poesía, como en las otras obras, las profundas cavernas del sentido. Aquí ya no es solo el sentido que tiene órgano corporal, los 5 sentidos externos y los sentidos internos, sino que es también el sentido del alma intelectual, o sea, la capacidad de percibir el ser. Las profundas cavernas del sentido. Estas cavernas son las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad. Hemos dicho, San Agustín decía que en el alma está la imagen de la Trinidad según la memoria, el entendimiento y la voluntad. Son potencias sobrenaturales. Las potencias naturales son la inteligencia y la voluntad, pero con estas no se puede conocer la Trinidad. Pero por la gracia hay potencias sobrenaturales que despiertan una capacidad que ya estaba en el alma. Y estas potencias sobrenaturales nos conectan con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Memoria, entendimiento y voluntad. Y hacen funcionar el alma de otra manera, por así decir. Es como pasar de una bidimensionalidad, ver en 2 dimensiones, a la tridimensionalidad, ver en 3 dimensiones. Cambia el modo de percibir. Es solo una analogía esto, porque es propio del mundo sensible. Pero en el orden espiritual es mucho más hondo el pasaje, el cambio. Porque la vida espiritual es inmensa comparada con la vida corporal. Y para llegar aquí no hay que recorrer muchos caminos exteriores, sino ir hacia lo interior, como decía también San Agustín, que citamos. No quieras ir hacia afuera, vuelve dentro de ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. San Pablo también hablaba del hombre interior. Ahí habita la verdad, en el hombre interior. Entonces no es tanto una gran transformación externa de hacer cosas nuevas o de hacer muchas cosas, sino una transformación interior, ir hacia el interior. Porque
es una conciencia cada vez más plena, que es la que tiene Dios, porque Dios es plenamente consciente de sí, es conocimiento de conocimiento. Esta conciencia es al mismo tiempo conciencia de la presencia de la Trinidad, de la cual el alma es imagen. Estas cavernas son las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, las cuales son tan profundas cuanto de grandes bienes son capaces, pues no se llenan con menos que infinito. Tienen una capacidad infinita. Las cuales, con lo que padecen cuando están vacías, echaremos en alguna manera de ver lo que se gozan y deleitan cuando de Dios están llenas, pues que por un contrario se da luz del otro. Esta es una de las utilidades máximas del padecer. O sea, la pasión de Cristo tiene un sentido inmediato que es la pena por los pecados, y nosotros también tenemos que padecer por nuestro pecado, como pena por los pecados. Pero hay un sentido más profundo del padecer que viene directamente de la caridad, de la gracia de Cristo, y que no está conectado inmediatamente con la pena, sino con la plenitud, con la perfección que se alcanza a través de la transformación espiritual, que es la que está describiendo aquí. Porque para llegar aquí hay que pasar muchas pruebas, muchos sufrimientos, muchas cruces, etc. Pero todo eso no tiene un sentido por sí mismo, sino que es un modo de transformar interiormente la persona para que sea capaz de Dios en el sentido pleno del término. O sea, capaz de la Santísima Trinidad, que es lo que está describiendo aquí. Potencias naturales, el entendimiento y la voluntad, espirituales, también hay potencias sensitivas. Claro, entendimiento y voluntad, pero con estas no se alcanza a conocer la Trinidad. Aunque el hombre vuelva dentro de sí. O sea, conoce, y porque conoce, ama. Pero no está completa la Trinidad. Y si se percibe a Dios como Padre, se lo percibe como creador, como origen de las cosas creadas, pero no como origen del Hijo, de Dios, como aquel que es reflejado en la sabiduría de Dios. En cambio, en el orden espiritual, el alma, que ya está preparada por la creación, recibe una capacidad nueva, o sea, la de conectarse con la Trinidad, de estar en contacto con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Porque si no está la gracia de Dios, esta capacidad no se despierta o se desvanece. En los que la perdieron a veces deja rastro. Por ejemplo, en la cultura contemporánea que viene de la cultura cristiana hay rastros de la Trinidad. Pero está perdida la Trinidad. También los psicoanalistas, Freud habla a su modo de la Trinidad, pero de un modo deformado de la Trinidad. Y en general desaparece alguna persona en esta consideración. Santo Tomás, citando a los padres, decía que los filósofos antiguos sí tuvieron alguna noción del Padre y del Hijo, pero no del Espíritu Santo, porque no eran buenos, o sea, porque no tenían la gracia. Y el Espíritu Santo es el que produce la bondad plena por la gracia. Entonces, los filósofos percibían de manera distorsionada, o por lo menos insuficiente, la Trinidad. A veces algo de la Trinidad. Por ejemplo, Aristóteles decía que Dios es conocimiento de conocimiento, eso es como un reflejo de la relación entre el Padre y el Hijo.
pero no ponía el amor. El amor también está, pero como separado, porque dice que Dios atrae todas las cosas por amor. Bueno, pero no se ve la unidad de la Trinidad en Dios. Y otras veces falta el conocimiento del Padre, como lo describió aquí, porque se descubre después al Padre. O sea, porque está presente el Hijo en la sabiduría, el Espíritu Santo en el don o en el amor, pero no se percibe el Padre. En cambio, la gracia, que tiene la presencia de la Trinidad, es la vida de la Trinidad, hace que esa percepción sea posible, que es lo que está describiendo aquí. Lo que pasa es que tenemos la gracia, pero todavía no tenemos esa percepción desarrollada. Pero si fuésemos capaces de tener una verdadera vida espiritual y entrar dentro de nosotros mismos, como dice San Agustín, este conocimiento se despertaría en todos, se podría despertar. En realidad eso es el sentido verdadero de la vida cristiana. O sea, todos tenemos esta capacidad que es la de la vida misteriosa o mística o secreta o escondida, porque no todos la tienen ni todos la entienden. Entonces, la vida espiritual tiende a esta perfección que se da muy especialmente en el conocimiento de Dios. Porque siempre hay que retornar a Dios. El principio y el fin de todo es Dios. Entonces, un cristianismo no puede ser ateo, como a veces sucede. En la cultura contemporánea, en la filosofía moderna y a veces en la teología se desarrolla una especie de cristianismo ateo. O sea, se habla de todo menos de Dios. Hoy se habla también de ecología, de feminismo, de justicia social, de política, de cualquier cosa menos de Dios. Y de Dios es de lo que hay que hablar principalmente y sobre todo es lo que hay que tratar de conocer principalmente. E incluso en el apostolado hay que hablar más de Dios que del hombre. Ni siquiera hay que hablar tanto del sujeto al cual se quiere ayudar, porque si no se ve todo desde una perspectiva psicológica, como una especie de cambio humano nada más. Y en cambio es a Dios al que hay que conocer. Esto los grandes santos lo tenían muy presente, Santo Tomás, San Juan de la Cruz, Santa Teresa. En los conventos de las Carmelitas está esa frase. Lo ponen ahí en el locutorio. Porque o hay que hablar de Dios o no hay que hablar. En la casa de Teresa esta ciencia se profesa. Bueno, para que no hablen de cosas inútiles. Bueno, que es de lo que habla la mayoría de los hombres todo el tiempo. Entonces, las cuales cavernas, que son las potencias, con lo que padecen cuando están vacías, echaremos en alguna manera de ver lo que se gozan y deleitan cuando de Dios están llenas, pues que por un contrario se da luz del otro. Por eso la noche oscura o el vacío espiritual es muy útil porque hace percibir como, por contraste, la perfección de la vida divina, del conocimiento de Dios, las cuales, etcétera. Cuanto a lo primero es de notar que estas cavernas de las potencias, cuando no están vacías y purgadas y limpias de toda afición de criatura, no sienten el vacío grande de su profunda capacidad. Porque en esta vida cualquiera cosilla que a ella se pegue basta para tenerlas tan embarazadas y tan embelesadas
que no sientan su daño y echen menos sus inmensos bienes, ni conozcan su capacidad. Y es cosa admirable que con ser capaces de infinitos bienes, baste el menor de ellos a embarazarlas de manera que no los puedan recibir, hasta de todo punto vaciarse, como luego diremos. O sea, las potencias del alma tienen que estar vacías. ¿Por qué? Tienen que estar llenas de Dios, que es infinito. Entonces, si se ocupan de otras cosas, no están vacías y Dios no entra. Porque están hechas justamente para algo infinito, que es la realidad de Dios. Esto es lo que hace la gracia. La gracia es la vida de Dios. Vida de Dios, que es capacidad de operación, y la operación es recibir a Dios o estar unido con Dios. No podemos decir bien en qué consiste porque es sobrenatural, no es como el entender algo. Eso hasta cierto punto lo podemos definir porque es nuestro, pero aquí se trata de conocer a Dios, que es distinto, no es nuestro. O sea, es desproporcionado respecto a nosotros. No es como las cosas materiales que conocemos que están a la misma altura que nosotros. Entonces, el alma tiene que estar vacía, no tiene que estar llena de algo. ¿Cuándo está llena de algo? Cuando está aficionada a algo. Tiene que estar totalmente vacía para tener capacidad de Dios. Todo el camino de la vida espiritual es para llegar a esta condición, o sea, para que esté vacía y pueda recibir a Dios. Claro, para llegar hasta aquí hay que ir recibiendo gracias, lo dice el mismo San Juan de la Cruz, ejercitando virtudes, etc. Pero todo esto tiene un sentido, que es este estar vacío del todo para estar en presencia de Dios, que es la Trinidad, y percibir la Trinidad, como decía también Santa Teresa. Usted ha mencionado en varias ocasiones, me perdona porque no he estado todo el tiempo, que hay que hacer crecer la gracia. ¿Cómo la hacemos crecer? Hacemos crecer por todo ese proceso que hemos descrito, o sea, por una afición a Dios y un despojo de todas las criaturas, una pobreza espiritual que hace que todo lo que tratemos, aunque tengamos que tratarlo, y naturalmente tenemos que tratarlo porque somos personas humanas y vivimos en este mundo y necesitamos cosas, etc., pero todo eso tiene un sentido, que es vaciarnos de todo eso. O sea, todo lo usamos para desprendernos de ello. Efectivamente, la muerte tiene ese sentido también. No es solamente una pena por el pecado original, que lo es, pero también tiene el sentido de preparar el alma para ver a Dios, porque cuando se separa del cuerpo, el alma no tiene más nada. No tiene imágenes, no tiene nada de lo que aquí conocemos. Todo eso desaparece. Y el modo de conocer también desaparece. Y entonces, ¿qué queda? Queda su capacidad espiritual, que es esta que está describiendo aquí. Pero si esta capacidad espiritual está llena de aficiones que no son directamente Dios, no lo va a ver a Dios. Eso es el purgatorio. Por eso San Juan de la Cruz dice que es mejor purificarse en esta vida que después, en el purgatorio. Porque en esta vida podemos crecer en la caridad y en el purgatorio no, ya está. Porque no tenemos cuerpo, no podemos ejercitar operaciones humanas al modo humano, que es evolutivo. Entonces no podemos crecer en la gracia, ya tenemos la gracia. Y la gracia que tenemos ni siquiera la podemos usar del todo porque el alma no está vacía. Y por eso se tiene que purificar en el purgatorio. Por eso dice él que la misma luz que purifica a los que están en el purgatorio, purifica a las almas en este mundo, a las personas en este mundo. Con la diferencia de que en este mundo se merece porque se hacen actos de caridad, que hacen crecer la gracia. Por eso es mejor sufrir en este mundo que en el purgatorio. Y por eso los que sufren tienen que estar contentos de que a través de eso
evitan eventualmente los sufrimientos del purgatorio si los aceptan bien, o sea, con caridad. Unidos a la pasión de Cristo, quiere decir. Que es un acto de caridad. Pero cuando están vacías y limpias, es intolerable la sed y hambre y ansia del sentido espiritual, porque como son profundos los estómagos de estas cavernas, profundamente penan, porque el manjar que echan de menos es también profundo, como digo, es Dios. Y es tan grande sentimiento, tan grande sentimiento comúnmente acaece hacia los fines de la iluminación y purificación del alma, antes que llegue a la unión, donde ya se satisfacen. Porque como el apetito espiritual está vacío y purgado de toda criatura y afección de ella, y perdido el temple natural, está templado a lo divino, y tiene ya el vacío dispuesto. Y como todavía no se le comunica lo divino en unión de Dios, llega el penar de este vacío y sed más que a morir. Mayormente cuando por algunos visos o resquicios se le trasluce algún rayo divino y no se le comunica. O sea, cuando percibe algo de Dios, pero no tiene a Dios y no llega a la perfección, sufre más. Y estos son los que penan con amor, impaciente, que no pueden estar mucho sin recibir o morir. De hecho, dice San Juan de la Cruz que algunos se mueren del amor de Dios que tienen, no de la enfermedad que les viene. Y aquí va poniendo las tres cavernas, que son las tres potencias. Cuanto a la primera caverna que aquí ponemos, que es el entendimiento, su vacío es sed de Dios, y esta es tan grande cuanto él está dispuesto, que la compara David a la del siervo, no hallando otra mayor a que compararla, que dicen es vehementísima, diciendo: así como desea el siervo las fuentes de las aguas, así mi alma desea a ti, Dios. Y esta sed es de las aguas de la sabiduría de Dios, que es el objeto del entendimiento. La segunda caverna es la voluntad, y el vacío de esta es hambre de Dios tan grande que hace desfallecer al alma, según lo dice también David, diciendo: codicia y desfallece mi alma a los tabernáculos del Señor. Y esta hambre es de la perfección del amor que el alma pretende. La tercera caverna es la memoria, y el vacío de esta es deshacimiento y derretimiento del alma por la posesión de Dios, como lo nota Jeremías, diciendo: con memoria me acordaré, es decir, mucho me acordaré, y derretirse a mi alma en mí, revolviendo estas cosas en mi corazón. Viviré en esperanza de Dios. ¿Ya? Es capacidad del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre en la memoria. Es pues profunda la capacidad de estas cavernas, porque lo que en ellas puede caber, que es Dios, es profundo e infinito. Y así será en cierta manera su capacidad infinita, y así su sed es infinita. Su hambre también es profunda e infinita. Su deshacimiento y pena es muerte infinita, que aunque no se padece tan intensamente como en la otra vida, pero padécese una viva imagen de aquella privación infinita, por estar el alma en cierta disposición para recibir su lleno. Aquí hace referencia al infierno, porque los que salen de este mundo sin tener purificada su alma y sin dar la gracia, tienen una sed infinita que no se va a cumplir nunca.
porque no van a ver nunca la Trinidad, pero van a sentir el vacío. Aunque este penar es a otro temple, porque es en los senos del amor de la voluntad que no es el que alivia la pena, pues cuanto mayor es el amor, es tanto más impaciente por la posesión de su Dios, a quien espera por momentos de intensa codicia, etcétera. Aquí entonces va describiendo la unión más perfecta del alma con Dios, cómo se van recibiendo las unciones del Espíritu Santo, que son disposiciones para la unión con Dios y esta percepción espiritual de la Trinidad. Y por eso dice que el alma tiene que tener mucha atención. Oh, qué buen lugar era este para avisar a las almas que Dios llega a estas delicadas unciones, que miren lo que hacen y en cuyas manos se ponen, porque no vuelvan atrás, sino que es fuera de propósito, del propósito a que vamos hablando. Mas es tanta la mancilla y lástima que cae en mi corazón, ver volver las almas atrás, no solamente no se dejando ungir de manera que pase la unción adelante, sino aún perdiendo los efectos de la unción, que no tengo de dejar de avisarlas aquí acerca de esto, lo que deben hacer para evitar tanto daño, aunque nos detengamos un poco en volver al propósito, etc. Y por ser muy necesario, no solo para estas almas que van tan prósperas, sino también para todas las demás que andan en busca de su amado, lo quiero decir. Aquí hace una advertencia muy fuerte en el texto de varias páginas sobre los peligros que hay en la vida espiritual, de perder el camino espiritual. El camino espiritual lo puede perder el alma dispersándose o poniéndose en manos de los que aconsejan sin tanta espiritualidad. Advirtiendo pues el alma que en este negocio es Dios el principal agente y el mozo de ciego, que la ha de guiar por la mano a donde ella no sabría ir, que es a las cosas sobrenaturales, que no puede su entendimiento, ni voluntad, ni memoria saber cómo son, todo su principal cuidado ha de ser mirar que no ponga obstáculo al que la guía según el camino que Dios le tiene ordenado, en perfección de la ley de Dios y la fe, como decimos. O sea, si una persona tiene una buena guía, debe dejarse guiar. Bueno, la buena guía está en los grandes autores espirituales y en los grandes teólogos que no nos hacen equivocar. Por ejemplo, el mismo San Juan de la Cruz. En la situación moderna, hay muchas que no quieren leer a San Juan de la Cruz y ni siquiera lo quieren recomendar o apartan a las personas de leerlo como hacen con Santo Tomás y con otros santos. Entonces, hay que dejarse guiar por los grandes maestros que son, en primer lugar, los grandes doctores de la Iglesia. Sobre todo los doctores espirituales, en este caso, como San Juan de la Cruz. Y también no hay que guiarse por otros que tienen una concepción o equivocada o menos elevada que perturba el camino espiritual. Y este impedimento le puede venir si se deja guiar y llevar de otro ciego. Y los ciegos que la podrían sacar del camino son tres. Conviene saber, el maestro espiritual, el demonio y ella misma. O sea, el alma se puede equivocar por estos tres lados. Porque
Sí, el maestro espiritual cuando no sabe. Y el demonio porque siempre quiere apartar al alma del camino espiritual. Y ella misma cuando se guía sola y se equivoca. O en general se equivoca. Entonces, hay que estar muy advertido para ir buscando la verdad. Por eso insistíamos anteriormente en la importancia de buscar la verdad. No hay que terminar nunca de buscar la verdad. Si eso está, es posible corregir los errores, pero si uno no busca la verdad porque cree que ya la tiene, no corrige los errores. Se equivoca y se aparta del camino espiritual. El Papa San Pío X en la encíclica Pascendi, hablando de los modernistas, dice que se vuelven modernistas porque tienen ignorancia y soberbia, las dos cosas. O sea, si uno es soberbio, suele ser ignorante porque cree saber lo que no sabe. Y si es ignorante, se puede volver soberbio si no busca el conocimiento de la verdad. Porque termina por adecuar la realidad a su poco saber. No solo su realidad, sino que quiere adecuar la realidad de los demás a su poco saber. Esto termina soberbia. Por eso hay que buscar la verdad. Especialmente en el orden de la vida espiritual, que es la definitiva, porque es la que permanece en la vida eterna. Cuanto a lo primero, grandemente le conviene al alma que quiere ir adelante en el recogimiento y perfección, mirar en cuyas manos se pone, porque cual fuere el maestro, tal será el discípulo, y cual el padre, tal el hijo, porque hay una generación espiritual. Entonces, cada uno va a ser como el padre espiritual que tiene. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si uno busca un padre espiritual que sabe poco, que tiene poca espiritualidad o que tiene defectos, se van a generar en él esas mismas actitudes, que es algo análogo a lo que sucede en la vida natural, en una familia, ¿no? Pero aquí es algo más importante, porque la paternidad espiritual es parte de la vida espiritual, porque justamente es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la que tiene que estar presente en el alma. Y no es suficiente el alma sola. Por eso existe la iglesia, que es una comunión. Entonces, la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si bien está presente en el alma, que tiene capacidad para la Trinidad, también está presente en la iglesia, o sea, está presente en la relación recíproca y muy especialmente en la paternidad espiritual y la filiación espiritual. Eso no es un medio simplemente, es un fin, porque es la vida de la Trinidad. En Santa Teresa también. Bueno, ella sufrió mucho por eso, porque iba buscando los maestros y padres espirituales hasta que los iba encontrando. De esta manera, muchos maestros espirituales hacen mucho daño a muchas almas, porque no entendiendo ellos las vías y propiedades del espíritu, de ordinario hacen perder a las almas la unción de estos delicados ungüentos con que el Espíritu Santo les va ungiendo y disponiendo para sí, instruyéndolas por otros modos rateros que ellos han usado o leído por ahí, que no sirven más que para principiantes. Bueno, esto es muy fuerte lo que dice San Juan de la Cruz. O sea, porque siempre surgen muchos maestros espirituales, de personas que pretenden guiar a otros, pero no saben. O no saben o no tienen suficiente vida espiritual elevada como la que está describiendo aquí. Y por eso dice que usan métodos rateros, o sea, que sirven para ratas que van por el suelo.
y no para los que van elevados, que ellos han leído por ahí, o sea, han tomado un libro, otros han conocido una cosa, la otra, y han... Hoy es muy común eso, porque como no se conoce la teología profunda, no se conoce San Tomás, no se conocen los padres, no se conoce Don Juan de la Cruz, cada uno fabrica su método o a su modo. Claro, esto no hay que despreciarlo porque el Espíritu Santo actúa también de esta manera y hace que muchas personas que no tienen vida espiritual, gracias a eso, se acerquen a la vida espiritual. Pero acá está diciendo que eso sirve para el principio, pero no hay que proyectarlo para siempre. Por eso insistimos que hoy y ayer, que hay que cambiar, o sea, que tiene que haber una evolución espiritual. Que no sabiendo ellos más que para esto, si aún eso plega a Dios, bueno, sobre todo en esta época, porque dice, algunos maestros espirituales no saben más que para los principiantes, y aún ni siquiera saben para los principiantes. En efecto, hoy mucha gente guía con muchos errores fundamentales, o sea, por ejemplo, justifica la inmoralidad, etc. Entonces, un padre espiritual, por más que sea sacerdote, obispo, que dice cosas así, no es un padre espiritual, ni siquiera sirve para los principiantes. Porque para ser principiante hay que tener la gracia de Dios y no tener pecado mortal. Pero bueno, suponiendo que está lo elemental, o sea, la gracia, hay que salir del estado de principiante, hay que crecer espiritualmente y hay que llegar a la perfección. Y hay que tener la noción de eso. Por eso es tan importante estudiar bien los autores espirituales, la vida mística, pues si no, no tenemos idea del camino que hay que recorrer. Parece que hay que hacer toda la vida lo mismo, hay que seguir repitiendo lo mismo. Pero eso es peligroso porque no hace crecer y a veces incluso mata la vida espiritual, porque es antinatural. Incluso naturalmente es necesario crecer. Intelectualmente es necesario crecer. Uno no puede quedarse como era antes. Muchas enfermedades psíquicas vienen de esto, que la gente no quiere usar su intelecto. Es perezosa. Tiene asidia. Asidia es tristeza de las cosas espirituales. Cuando hay espiritualidad, pero también hay una asidia que depende del hecho de que uno simplemente no quiere conocer la verdad porque está cómodo. O quiere estar cómodo. Pero claro, como eso va contra la naturaleza, que tiene una capacidad, después aparecen los problemas. Bueno, para que mejor entendamos esta condición de principiantes, es de saber que el estado y ejercicio de principiantes es de meditar y hacer actos y ejercicios discursivos con la imaginación. En este estado necesario le es al alma que se le dé materia para que medita y discurra, y le conviene que de suyo haga actos interiores y se aproveche del sabor y jugo sensitivo en las cosas espirituales, porque cebando el apetito con sabor de las cosas espirituales, se desarraigue del sabor de las cosas sensuales y desfallezca de las cosas a las cosas del siglo. Mas cuando ya el apetito está algo cebado y habituado a las cosas de espíritu en alguna manera, con alguna fortaleza y constancia, luego comienza Dios, como dicen, a destetar el alma y ponerla en estado de contemplación. Luego, enseguida, la ponen en estado de contemplación. Lo cual suele ser en algunas personas muy en breve, mayormente en gente religiosa, porque más en breve, negadas las cosas del siglo, acomodan a Dios el sentido y el apetito y pasan su ejercicio al espíritu.
obrándolo Dios en ellos bien así. O sea, la vida religiosa tiene este sentido fundamentalmente, o sea, disponer el alma a la contemplación. La vida temporal presenta más dificultades para esto porque hay que usar mucho la razón práctica para resolver problemas, ciertamente hay capacidades para todos, pero uno tiene que pensar bien. Como el rey que se enfrenta a uno que tiene 20.000 soldados con un ejército de 10.000, dice el Evangelio, ¿no? Va a perder. Entonces, tiene que calcular bien, según el Evangelio, qué fuerzas tiene. Por eso, los consejos evangélicos son para todos. Para los débiles también. Y como quiera que naturalmente todas las operaciones que puede de suyo hacer el alma no sean sino por el sentido, de aquí es que ya Dios en este estado es el agente y el alma es la paciente, porque ella solo sea como el que recibe y como en quien se hace, y Dios como el que da y como el que en ella hace, dándole los bienes espirituales en la contemplación, que es noticia y divino y amor divino junto. Esto es noticia amorosa sin que el alma use de sus actos y discursos naturales, que no puede ya entrar en ellos como antes. De donde en este tiempo totalmente se ha de llevar el alma por modo contrario del primero, que si antes le daban materia para meditar y meditaba, que ahora antes se la quiten y que no medite, porque como digo, no podrá, aunque quiera, y en vez de recogerse se distraerá. O sea, lo que en un momento sirve, después no sirve más. Es contraproducente. Como meditar libros espirituales. Y si antes buscaba jugo y amor y fervor y le hallaba, ya no le quiera ni le busque, porque no solo no le hallará por su diligencia, mas antes sacará sequedad, porque se divierte del bien pacífico y quieto que secretamente le están dando en el espíritu, por la obra que él quiere hacer por el sentido, y así perdiendo lo uno, no hace lo otro, pues ya los bienes no se los dan por el sentido como antes. Esto vale no solo para la vida interior de cada uno, sino también para la vida de la iglesia, porque toda la vida de la iglesia tiene por sentido llevar a las personas a la unión con Dios y a la comunión recíproca en Dios. Entonces, la vida misma tiene que ser contemplativa. Por eso tradicionalmente se distingue vida activa, vida contemplativa. Santo Tomás dice que el tipo de vida se distingue según la afición principal de esa vida, según lo que principalmente se busca. Si se busca principalmente la contemplación, es vida contemplativa. Si se busca principalmente la acción práctica, es vida activa. Así se distinguía en la antigüedad, cuando no estaba la revelación. Los filósofos hablaban de eso, acción y contemplación. Vida moral, práctica y vida teórica, contemplación de Dios, aunque sea lejano como causa de las cosas. Pero en el Evangelio, la acción y la contemplación interactúan entre sí de otra manera. Porque hay un tipo de contemplación que se ejercita también en la acción. Porque cuando se trata de la operación perfecta, por ejemplo, la operación apostólica perfecta, no imperfecta, sino perfecta, esta no solo ayuda a la contemplación, sino que en parte es parte, en cierta manera, de la contemplación, porque se ejercita según
las operaciones más elevadas del alma. Y hay una quietud específica en esa actividad, a diferencia de la otra actividad, se percibe una quietud. Sí. La quietud sería como el signo para Sí. distinguir una actividad. Uno de los signos que debe ser considerado en relación a la situación del sujeto. Porque en una persona puede querer decir algo y en otra lo contrario. Entonces, hay que ver la situación total de la vida de una persona, ¿no? Porque lo que en uno es pereza, en el otro es virtud. Externamente puede ser lo mismo que estar quieto. Hay que ver cuál es la disposición fundamental. De cualquier modo, para resumir, digamos que San Juan de la Cruz nos invita a conocer y considerar ampliamente el camino de la vida espiritual, que es lo principal que tenemos que hacer, no es algo secundario, porque es el fin de nuestra vida, la vida espiritual. Entonces, es lo más importante que tenemos que hacer. Para eso está, por supuesto, la Sagrada Escritura, pero también están los grandes santos que nos guían, como los que hemos considerado aquí, San Tomás, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, y hay otros santos, por supuesto, todos los grandes santos son contemplativos, pero no todos tienen el mismo carisma para explicar lo que se refiere a la contemplación. San Juan de la Cruz lo tiene, como Santo Tomás lo tiene para la filosofía, para la teología. Por eso siempre hay que guiarse por estos grandes maestros, que son los que permitirán la renovación de la cultura cristiana, no solo en el orden individual de cada persona, sino también comunitario, porque somos seres sociales, no podemos vivir aislados. Entonces, hace falta también que la vida externa ayude a la contemplación. San Juan de la Cruz vivió en un siglo de máximo esplendor de la cristiandad, en el cual hasta la actividad política estaba perfectamente ordenada a la vida espiritual. En América, en nuestros países, los obispos los nombraba el rey de España, pero los nombraba muy bien, mejor que ahora. O sea, porque había muchos que eran santos. ¿Y eso por qué era así? Porque en la cultura de la cristiandad se trasladó ese florecimiento de la Edad Media, de la cultura cristiana, del pensamiento, de la vida espiritual, a América, todo entero, así como estaba. Y eso produjo un gran fruto, es el único continente que se convirtió todo entero. ¿Y cómo se convirtió? No simplemente porque fueron los misioneros aislados, porque estaba toda la organización política y cultural. Lo primero que hicieron los españoles fundaron universidades, ya en el siglo XVI. Y la cultura que había en esa época era muy superior a la que hay ahora. Aunque ahora hay más universidades, hay menos sabiduría. Entonces, tenemos que percibir los principios fundamentales, y para eso la Iglesia nos guía muy bien en sus documentos. Nos dice que estudiemos a San Tomás, que estudiemos a San Juan de la Cruz, que vayamos a los padres de la Iglesia, a los autores más profundos. Y como dice el Concilio Vaticano II, eso es para todos, no es solo para los sacerdotes, para todos porque todos tenemos que llegar a la perfección de la vida espiritual. Bueno, con esta invitación los dejamos.